Bendiciones a todas, que el Señor las bendiga y las fortalezca a cada una de ustedes en su proceso. Les voy a contar mi testimonio para la gloria y honra de mi amado Señor Jesús. Mi nombre es Eglis y les voy a contar todo el proceso que tuve que pasar por culpa de mi insensatez, por culpa de mi orgullo, por culpa de mi ego. Tuve que atravesar por el valle de sombra, mas sin embargo el Señor en su infinita misericordia me recogió con sus hilos de amor y con su brazo fuerte. Hace muchos años, estaba bastante joven, estaba en la universidad, conocí a mi esposo, hoy por hoy es mi esposo, en ese momento éramos compañeros de la universidad. Y a pesar de que desde niña tenía la palabra del Señor inculcada a través de mi mamá y conocía al Señor, pero lo conocía como Job, de oídas, lo había oído. Mas en mi corazón había ganas de probar mundo, había ganas de conocer otras cosas aparte de las cuales me había criado. Ese fue mi peor error, dejarme llevar por mis sentimientos, dejarme llevar por lo que quería, por lo que tenía que hacer según la atmósfera de ese tiempo con la cual me crié. Estaba sacando la ingeniería en la universidad y tenía el ego altísimo, tenía la altivez, estaba trabajando, ganaba bien y estaba en un ambiente en donde el ego, cada quien tenía el ego más alto que el otro y eso se me fue transmitiendo. Conocí a mi esposo allí, en ese ambiente, nos conocimos, nos gustamos y a pesar de que en ese momento estaba tratando de levantarme, había ido a un retiro espiritual y quería hacer las cosas bien, me dejé llevar por mi carne y tomé decisiones incorrectas, aún a sabiendas que esas decisiones eran incorrectas. Las tomé, decidí comenzar una relación con mi esposo y comenzó con una fornicación. No comenzó como un noviazgo limpio, un noviazgo de inocencia, sino que comenzó con un noviazgo donde había fornicación. Ese fue mi peor error, le abrí una puerta al enemigo en mi vida. Fuimos novios por un tiempo, salí embarazada, nos casamos a los 5 meses de haber salido embarazada. Mi bebé tenía 5 meses y como ya yo conocía al Señor, le expuse a él el tema. Le dije, soy cristiana, si algo me llega a pasar a mí o a ti en algún momento de nuestras vidas, la paga del pecado es muerte, dice la palabra. Y tomamos la decisión de casarnos por obediencia, mas no viviendo bajo principios bíblicos. Yo seguía con mi vida, él seguía con su vida. Y de allí en adelante fuimos en declive. Había muchos problemas con la familia, muchos problemas en el ambiente. Cuando yo salí embarazada, comenzaron las consecuencias de lo que no había visto hasta ahora. Cuando di a luz a mi primer hijo, me botaron del trabajo, me despidieron del trabajo en donde estaba. Y de ahí en adelante todo fue en declive. Digamos que hoy por hoy sé, pero en ese momento no sabía, que él siempre tuvo una doble relación. Es decir, desde que éramos novios, él seguía con su antigua novia. Y yo no lo sabía. Lo sé hoy, pero en ese momento no lo sabía. Siempre sentía desprecio, pero pensé que eran cosas mías, que era por la maternidad, las hormonas. Sin embargo, era mi instinto diciéndome que sí, que había algo. Sin embargo, no lo quería escuchar. A los 5 meses de mi hijo, cuando mi hijito tenía 5 meses, nos casamos. Allí salí embarazada, apenas casándome salí embarazada de mi segundo bebé. Los tuve muy seguidos. Ahí caí en una depresión muy fuerte. Ahí los problemas con la familia de él fueron más fuertes.
Obviamente él no conocía a Jesús y no me proveía para mis niños, no me proveía para mí. No conocía al Señor, sin embargo el Señor en su misericordia nunca le faltó nada a mis hijos. Tuvieron sus pañales, sus leches, todo, no le faltó nada. Sigue pasando el tiempo, yo me doy cuenta de que tiene una relación extramarital, lo confronto como todas. Me dice que no, al principio me dice que no, pero llega un momento en donde fue evidente, habían llamadas en el teléfono y yo llamo, pregunto, me dicen el nombre, empecé a investigar, empecé a revisarle el teléfono, a revisarle las llamadas, a monitorearle los horarios, haciéndome daño yo misma, porque sin embargo llegó un momento en donde lo tenía tan acosado que él me dice, ¿sabes qué? Sí, tengo una relación, nunca la dejé, no te quiero, no te amo, no quiero estar contigo, estoy contigo por los niños, pero no quiero saber más nada de ti como mujer, como esposa, quiero que nos separemos. Eso hirió mi ego, obviamente me hirió como mujer, pero creo que lo que más me dolió fue el ego, ya que yo no tenía nada de lo que al principio tenía, ya yo no tenía un trabajo estable, no percibía dinero, no podía mantener a mis hijos, en ese momento no tenía quien me ayudara para cuidarlos, y digamos que todo lo que tenía antes ya en ese momento no lo tenía. Ahí era una esposa, ahí era simplemente una esposa y una mamá. Entré en la empresa donde trabajaban, había entrado en un proceso legal porque no me podían despedir cuando acababa de dar a luz, y no podía trabajar por fuera, o sea, en otra empresa ejercer mi carrera no podía porque era ilegal, estaba en un proceso legal en la empresa, estaba demandando a la empresa y no podía trabajar por otro lado en mi carrera, tuve que trabajar cosas por fuera de la carrera y según los horarios, porque tenía 2 niños, se me hacía complicado, no me aceptaban en todos lados, eran cosas muy pequeñas, ¿no? Eso me bajó mucho el autoestima, ¿no? Pero era necesario, cada proceso era necesario. Hoy lo reconozco, en ese momento no. En ese momento me sentía mal, decía, me quitaste todo, me quitaste las ofertas laborales que tenía, ahora mira cómo estoy. Entró en mí una dependencia, pero hacia mi esposo. Era algo muy fuerte, hoy lo reconozco. Aparte de la molestia, de la rabia que podía sentir, del odio que podía sentir en mi corazón, tanto con mi esposo como por la otra muchacha. Me sentía molesta, me sentía traicionada, comencé a hacerle la vida de cuadritos a mi esposo. Llega un momento determinado en el que me rindo y digo, ¿sabes qué? Está bien, vamos a dejarlo hasta acá. Eso sí, tienes que ayudarme con los niños. Si quieres te quedas aquí, si quieres te vas para la casa de tu mamá, pero tú con tu vida y yo con la mía. Tomo esa decisión, fue peor. Allí me llené de más rabia, de más amargura, de más odio en mi corazón, de falta de perdón. Eran solamente peleas, eran gritos, eran molestias. Era mi ego herido, mi orgullo herido. Fue pasando el tiempo, llegó un momento determinado en donde sus palabras eran hirientes. El enemigo lo usaba de una manera para humillarme, para hacerme sentir mal, me decía cosas. Y yo, bueno, ahí estaba, llegó un momento determinado en donde el enemigo me estaba acechando por tantos lados, en donde yo decido, recuerdo una noche él se fue de la casa molesto, se fue para que su mamá, y yo decido, estoy en la cama llorando, decía no sé qué hacer, pensaba solucionar en mis fuerzas, yo pero qué hago, pero qué puedo hacer, o sea, tendría que para mantener a los niños, ¿cómo hago? Sin embargo, en ese momento por un momento recordé al Señor, pero como sabía que le había fallado, tenía miedo de acercarme.
porque fueron mis decisiones las que me alejaron de mi padre, las que me sacaron de la casa de mi padre, y tenía miedo de acercarme. Sin embargo, esa noche, en medio de la desesperación, llamé a una hermana de la iglesia y le dije: me estoy sintiendo así, estoy pasando por esto, ¿será que usted pudiera? Porque no me sentía en la capacidad de orar yo misma, sino que le dije: ¿será que usted pudiera orar por mí, orar por mi familia, por mis niños, para que, bueno, yo pueda pasar este trago amargo y seguir con mi vida, ¿no? Que era lo que tenía en mi mente, todavía mi orgullo hablando. Y bueno, ella aceptó, me comenzó a hablar del Señor, y yo comencé otra vez a escuchar la voz de Dios, a escuchar su palabra, ¿no? A que mi fe se aumentara. Fue pasando el tiempo, y yo ya buscaba un poquito más, oraba un poco, oraba un poquito. Pasó el tiempo. Llegó un momento determinado en donde ya mi esposo dentro de la casa, porque él había vuelto, pero por los niños, ya nosotros no teníamos absolutamente nada. Yo comienzo a repelerlo de algún momento, de una manera determinada. Comienzo a creerme santa. Yo y él estaba en pecado, él era un pecador inmundo, y yo era lo que mi ego me decía. Y que yo estaba buscando al Señor, que ya yo estaba bien, que si el Señor venía en ese momento, yo me iba al cielo y él se iba al infierno por pecador. Había mucho odio en mi corazón y falta de perdón. Yo, obviamente, como mujer herida, no lo atendía en casa, no le atendía, digamos que como esposa, de lavarle, de plancharle, todas esas cosas las había dejado de lado. Inclusive a veces estaba tan molesta que no quería ni siquiera cocinarle para él, simplemente cocinaba para mis niños, para mí, y a veces dejaba, a veces no dejaba, y tenía como esa pelea, esa batalla dentro de mí. Llega un momento determinado en donde yo no oraba por mi matrimonio, donde yo oraba era por mis hijos: Señor, ayúdame, prospérame, ayúdame en esto, ayúdame con los niños, ayúdame a criarlos a que sean hombres de bien. Cegada completamente en todo el daño que le estaba ocasionando a mis bebés. En ese momento eran niños muy pequeños, bebés muy pequeños. No sabía el daño que les estaba ocasionando al tratar en mi sabiduría, como dice la palabra, ser sabia en mi propia opinión, de quitarle, de arrebatarles algo que Dios le había dado, que era su papá. Un día determinado estaba en la casa, recuerdo, en ese tiempo él trabajaba todo el día, y lo que le restaba de noche se iba con la otra muchacha y regresaba muy tarde, la madrugada, horas altísimas en la madrugada. Y ese día él iba a venir temprano porque tenía que arreglar algo por la casa donde vivíamos. Y yo sabía que venía. Y entonces yo estaba con la cosa de hacer la comida solamente para nosotros. Y el Señor estaba durmiendo el niño en el cuarto. Y el Señor me dice que lo atienda, que lo haga. Y yo le digo: no, él no se lo merece. Yo soy una mujer buena, una mujer casta, yo nunca le he sido infiel, y mira en lo que él anda, y yo no puedo hacerlo. El Señor me dice: hazlo para mí. Yo digo: Señor, para ti es muy fácil, para ti hacértelo a ti es muy fácil. Él me dice: hazlo como que si fuera para mí. Y yo le decía: Señor, pero si tú te lo fueras a comer el almuerzo fuera muy fácil, porque tú me amas como soy, tú me respetas, tú nunca me has traicionado, tú siempre has estado allí, has entregado tu vida por mí. ¿Y cómo no hacerlo para ti? Pero no es para ti, el que se lo va a comer es él. Decía yo en mi premura, decía en mi molestia. Era una niña en ese tiempo. Y el Señor me dice: ¿tú me amas? Yo le digo: sí, Señor, claro, ¿cómo no amarte? Si mira de dónde me has sacado, mira lo que estás haciendo conmigo y lo que vas a hacer con mis hijos. Y me dice: si me amas, guarda mis mandamientos. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¡Wow!
recuerdo que ya el niño se había acostado, ya se había dormido, lo acuesto en la cama y me levanto, pero todavía como que con la perspectiva en la mente de que era yo la que estaba ocasionando todo eso. Y digo, o sea, me levanto expectante, sin saber, y enciendo la radio para distraerme. Enciendo la radio y estaba una emisora cristiana y estaba una profeta predicando en ese momento. Y lo mismo que me había dicho el Señor, me lo trajo a la voz de esa hermana. Y ella decía lo mismo, casi que la misma conversación, que a veces que teníamos que hacer las cosas para el Señor, no para los hombres, que así los hombres pagaran mal, nosotros teníamos que vencer el mal con el bien. ¡Wow! Entiendo lo que el Señor me está hablando a mí. Digo, no es producto de mi imaginación, Señor, tú eres real y me estás hablando. Y decido, comenzar otra vez a tener ese papel de esposa en casa. Recuerdo el primer día que le hice la comida, él se quedó como que extrañado así, porque, o sea, yo ni le servía la comida. Si hacía la comida, se la dejaba allí como que ahí está, sírvete si quieres. Y él, me acuerdo que se me quedó viendo así como raro y ni gracias ni nada, como que pensando que estaba envenenada, algo así. Y se quedó así como que, y yo sí come. Y él comió, me dio mucha risa. A la hora de lavar la ropa, recuerdo yo que en ese tiempo no podía, tenía que lavarla a mano. Y ay, Dios mío, ahí eran los dardos más profundos, donde el enemigo me decía, tú estás lavando esta ropa y en esta ropa él estuvo con otra persona. Eso me dolía muchísimo. Pero allí comencé, Señor, lo hago para ti, Señor, lo hago para ti, Señor, lo hago para ti. Y con esto el Señor había comenzado a quebrar mi ego, a quebrar lo que había dentro de mí que no sabía. Sin embargo, llega el momento determinado en que el Señor había comenzado a tratar con él, a tratar en su vida. Y yo comienzo a determinarme en que vamos a hacerlo. Señor, ¿será que tú sí vas a restaurar el matrimonio? Porque yo lo dudaba. A pesar de todo, yo estaba obedeciendo al Señor sin saber el poder de la magnitud del poder que tenía el Señor. No lo reconocía. Yo no, digamos que ni siquiera soñaba con la ilusa esperanza de que eso sucediera. Llegó un momento determinado en el que yo iba a la iglesia y yo le preguntaba, ¿te vas conmigo o te quedas con los niños? Tienes dos opciones. Y al principio él se iba con los niños para que su mamá. Después llegó un momento determinado en que por cosas que el Señor permite, allá ya no podía estar con los niños y él decide venirse a la iglesia conmigo. Y entonces íbamos y él siempre estaba allí escuchando, pero su corazón había sido endurecido. Y era necesario, porque el mío no estaba restaurado al Señor. Mi vida no estaba restaurada. Yo estaba siendo farisea, yo estaba siendo religiosa. Eso fue el proceso más fuerte en donde yo comencé a entender que no estaba bien lo que estaba haciendo, que las actividades que tenía en la iglesia me sentía falsa. Decía, ¿cómo yo puedo estar haciendo esto si mi vida y mi matrimonio están destruidos? Peleaba con mi esposo, aún siendo cristiana, decía cosas imprudentes, y siempre estaba esa falta de perdón, siempre le recalcaba, le echaba en cara las cosas que había hecho y que seguía haciendo. Y sin embargo llegó el momento determinado en donde hubo un sacudimiento en nuestras vidas, en nuestro matrimonio. Primero, en la iglesia en donde me congregaba en ese momento, traté de buscar ayuda, no hubo quien nos ayudara. Era un momento en donde era necesario que estuviera yo allí con el Señor. 2 años, salgo embarazada de mi tercer bebé. En ese momento determinado entro en una depresión muy fuerte, porque justo iba a entrar a trabajar. Me habían hecho ya los exámenes y cuando me hicieron los exámenes no estaba embarazada, pero
la plaza de trabajo era para un mes después de que ya me habían ingresado del contrato, pues comenzaba un mes después. Salgo embarazada, no sabía qué hacer. El lugar en donde estaba, donde iba a comenzar a trabajar, era una petroquímica, donde los químicos son muy fuertes y donde realmente yo iba a comenzar a trabajar en el campo, no en las oficinas. Y no podía hacerle eso al niño, al bebé que traía en mi vientre. Decido, ¿verdad? Hablo con mi esposo en ese momento y le digo, me dice, oye, es un problema por el niño, mejor no tomes no tomes la plaza, espera, da luz y después comienzas a trabajar. Caí en una depresión muy fuerte al ver que no podía nuevamente comenzar a producir dinero para mí misma. Sin embargo, hoy reconozco que era necesario haber sido pasada por ese valle de sombra, porque si yo hubiese comenzado a producir dinero por mí misma en ese momento, mi corazón no estaba restaurado todavía. Iba a comenzar a salir el ego otra vez, la altivez de yo misma produzco mi dinero, yo mantengo a mis hijos y quién sabe qué hubiese pasado. El Señor no lo permite, salgo embarazada de mi tercer bebé. Caigo en una depresión muy profunda porque lo que yo quería era empezar yo a producir el dinero en mi vida. Y mi esposo también entra en una depresión, entra en un proceso también fuerte con el Señor. Comenzó a tener problemas con sus papás, en el trabajo, en la empresa en donde él estaba, entra en una crisis profunda, el país entero entra en una crisis profunda, no sabíamos qué hacer, estábamos toda mi patria estaba pasando por situaciones muy difíciles, todos estábamos a la expectativa, todos estábamos cabizbajos. En ese momento determinado yo en mi enfriamiento le digo al Señor, Señor, aquí me diste los niños, yo no creo que sea para que mueran en este tiempo, dime qué hago, qué hacer. El Señor me habla, me dice que debo buscar ayuda. Yo decía, pero ¿en dónde tú has visto que he ido? He ido a las personas que debería estar la ayuda allí, no está, ¿qué hago? El Señor me mueve hacia otro lugar, hacia otra iglesia. Ya teníamos 2 años sin congregarnos más o menos, el año de embarazo y el primer año del nacimiento del niño. Decido ir a hablar con un hermano, con un pastor que me habían dicho que era un pastor con una moral espiritual muy alta y que fuera a hablar a ver qué pasaba, qué decíamos, ¿no? ¿Qué pasaba? Voy, le digo a mi esposo, vamos a hablar con él, a ver qué podemos hacer con nuestras vidas, si tenemos que seguir adelante o no, si nos separamos, si tomamos caminos distintos, porque los problemas seguían, nos seguíamos tratando mal, seguían las peleas, seguía el odio, seguía la falta de perdón, la amargura, el egoísmo, seguía todo estaba intacto. Vamos con la decisión de hablar, de desahogarnos, de ver qué pasaba, de ver quién tenía la razón en el asunto, si mi esposo o yo. Creo que fue una de las cosas que por orgullo nos movimos. Sin embargo, permitido por el Señor, cuando llegamos allá comenzamos a hablar con Él. Y era necesario ese momento para que Él fue el padre de mi esposo. Hoy por hoy es nuestro pastor, es el padre espiritual de nosotros y ha sido el guía de mi esposo en este camino. Sin embargo, ahí estaba la ayuda para mi esposo. El crecimiento espiritual, los pastores, un matrimonio con una moral espiritual. Sin embargo, mis problemas eran profundos, que ni yo misma los reconocía, mucho menos se veían. El Señor comienza a tratar conmigo una noche. Una noche estaba en la casa, habían pasado tantas cosas, sin embargo no encontraba la raíz del asunto. Mis pastores hablaban conmigo y yo no lo veía, yo veía todo normal, o sea, yo estaba bien, él estaba mal, era lo que yo sentía, ¿ves? Y entonces llega un momento determinado en que buscando
Dios mío, tú me tienes que dar herramientas, Dios mío, explícame. Pasamos un proceso en el cual no podíamos ir a la iglesia, fueron como 3, 4 o 5 meses en los cuales no podíamos ir a congregarnos. Por el sitio donde vivíamos muy lejos, sin embargo teníamos la búsqueda del Señor, teníamos ese fuego encendido, esas palabras de nuestros pastores, esas enseñanzas que nos estaban dando, porque nos estaban recogiendo en sus brazos como que si nunca hubiésemos sabido nada. Sin embargo, yo necesitaba, mi esposo estaba encaminado, ya se estaba encaminando, el Señor puso a mi pastor en su camino para que lo encaminara, para que lo guiara. Sin embargo, yo no encontraba qué hacer. Yo seguía con la amargura, yo seguía con el ego, yo seguía con las cosas sin reconocer que estaban en mí, y obviamente seguían los problemas en casa. Una noche en la casa, diciéndole al Señor, ayúdame, estaba deprimida, no encontraba qué hacer, habíamos pasado por procesos muy fuertes, el enemigo nos había lanzado toda la artillería pesada, ya que quería destruir el matrimonio. Esa noche estando en casa, empiezo a revisar. Yo había cerrado mis redes sociales, ya no tenía WhatsApp, ya no tenía Facebook, no tenía ninguna de las redes sociales porque no quería saber nada del mundo exterior, no quería saber nada, estaba en una depresión muy, muy fuerte. Ese día se me ocurre, bueno, el Señor me lleva a abrir el Facebook, y abro el Facebook, comienzo a mirar y de repente me sentía vacía, veía la vida de las demás personas, las fotos que subían, los memes, no había nada que me llenara. Un día veo el grupo Restaurando tu matrimonio con la mano de Dios, de la mano de Dios. Wow, dije, Señor, ¿será que es posible? ¿Será que todavía estoy a tiempo? Y me meto, ingreso, estaban abriendo un grupo de WhatsApp, decido abrir el WhatsApp, decido ingresar al grupo, y allí el Señor comenzó a tratar conmigo, a tratar con mi vida, a tratar con mi alma, a entender que había sido imprudente porque había sido sabia en mi propia opinión. Había juzgado como un fiscal y no me había escudriñado yo misma, no había escudriñado mi alma. No sabía cuánto estaba yo perdida. Veía solamente el pecado de mi esposo, no veía el mío. Estaba amarrada, estaba atada, estaba cegada. Comenzaron los estudios. Al principio eran estudios proféticos a nivel profético, igual que en la iglesia donde nos había traído el Señor. Por lo tanto, no se me hizo difícil, aunque digamos que no los entendía, porque estaba muy nueva en ese nivel profético. No entendía, porque de igual manera no entendía lo que hacíamos en la iglesia, pero lo hacía por obediencia. Lo hacía obedientemente. Los ayunos. Recuerdo cuando me tocó enterrar mi cajita con las piedras. Wow, yo decía, Señor, líbrame si esto está mal, pero yo lo voy a hacer por obediencia porque yo no lo quiero en mi vida. El Señor me hace sentir de que es algo profético, de que estoy arrancando de mi corazón lo que a Él no le agrada, lo que yo reconozco en mi vida que no era agradable al Señor. Sin embargo, comencé a hacer cada acto profético, cada actividad, cada estudio, y eran como capas, era como una cebolla. En cada momento, en cada estudio, se iban cayendo las capas, hasta que llegó el momento en donde reconocí que la gran culpable de muchos de los momentos en mi vida había sido yo misma. Estaba buscando culpables por fuera, pero había sido yo. Fueron pasando los momentos, hablaba con mi esposo, fuimos poco a poco. Él está apenas comenzando en este camino tan hermoso que son los caminos del Señor. Aprendimos a vivir en fe. El Señor me fue
me fue conectando con personas para que aprendiera a vivir en fe, me fue haciendo conexiones, le digo yo al Señor, conexiones amorosas. Él fue trayendo sus líneas tan perfectas para que yo comenzara a hablar por la palabra, que comenzara a hacer las cosas por fe, que comenzara a llamar las cosas que no son como que si fuesen. Agradezco al Señor mucho por esas conexiones que ha hecho desde la lejanía, desde las distancias. Pero como para Él no hay distancias, para Él no hay lejanías, Él fue conectándonos, fue haciendo las cosas, a pesar de que en ese momento la crisis en el país estaba aguda y habíamos pasado por momentos tan difíciles. Él fue, digamos que, avivando en mí esa fe, trabajando conmigo por este grupo, trabajaba conmigo, trabajaba con mi esposo desde otra perspectiva, con mi pastor. Sin embargo, pasaron meses en donde no pudimos congregarnos por la distancia que había entre la iglesia y nosotros y muchas otras circunstancias alrededor. Allí fue el momento de pulirme a mí, allí fue el momento en donde el Señor me fue diciendo, donde lloraba de amargura porque no entendía cómo diciéndome y profesándome cristiana, había tantas ataduras en mi vida, había tanta religiosidad, tantos estigmas, tantas dogmas, en donde la palabra solamente la usaba para juzgar y en donde no me escudriñaba yo misma con la palabra, donde no permitía que el Espíritu Santo redarguyera mi corazón, sino que simple y llanamente era para destruir a la otra persona sin saber que me condenaba yo misma. Era necesario ese proceso en donde no pudimos asistir a la congregación porque nos estábamos volviendo, o yo me estaba volviendo adicta a ir a una consejería, a estar ahí, ¿ves? Presente en una persona en donde si me sentía mal iba la persona y hablaba y me sentía así. No, llegó el momento en donde estaba sola en mi casa, en donde me pasaban cosas, en donde el Señor fue abriéndome los ojos y diciéndome qué tenía que hacer, qué había en mí, fue mostrándome su verdad y su verdad nos hizo libres. Hoy por hoy estamos en proceso de seguir aprendiendo, estamos en proceso de formación, estamos en un proceso en donde mi esposo ha visto la luz del Señor, en donde mi esposo y yo estamos cada día tratando de formarnos en obediencia, en sacrificios de nuestra carne, en donde estamos tratando de agradar a Dios en todo, en espíritu y en verdad, en donde el Señor nos ha llevado a reconocer que Él es Dios y que es nuestro proveedor, donde muchas veces nosotros con nuestras fuerzas nos hacemos altivos pensando que somos nosotros los que si no trabajamos no comemos, y en donde hemos visto su gloria, en donde estamos pasando por un desierto, pero sé que vamos a llegar a nuestra tierra prometida, en donde hemos visto ese maná del cielo, en donde nos ha protegido de día con columnas de nubes y de noche con columnas de fuego, en donde hemos visto la gloria de Dios en todo momento, en donde nos ha enseñado en que los malos pensamientos vienen del corazón, en donde los homicidios, donde las fornicaciones y los adulterios vienen del corazón, pero que Él está allí para escudriñarnos, para limpiarnos, y que principalmente me enseñó a mí en el que sinceramente estaba yo y Él. Era mi corazón lo que hacía que mi matrimonio estuviera en la situación en la que estuviera. Como dice su palabra, muchos son las aflicciones del justo, pero de todas las librará Jehová. Nosotros hoy por hoy seguimos aprendiendo, pero ya reconociendo su palabra, no en nuestras fuerzas. No fue en mis fuerzas en donde yo pude restaurar mi matrimonio. Traté de hacerlo de esa manera, pero no pude, me cansé y tiré la toalla. Pero como dice su palabra, con todo Jehová me recogió en su brazo. Y aunque el hombre cayere, no quedará postrado, porque Él es quien nos levanta. Él ha estado allí en cada momento, me enseñó a amarlo, a honrarlo, a reconocer el poder de su palabra, el poder de su
de cada una de sus palabras. Me enseñó el bien y el mal, puso delante de mí la maldición y la bendición. Y yo hoy escojo seguir sirviéndole, seguir honrándolo, seguir escudriñando mi vida y cada día renunciando a mi carne. Bendiciones, la paz del Señor con cada una. Mis palabras, mis consejos serían: esfuércense y sean valientes. No es con nuestra fuerza, no es con nuestros sentimientos, es con el Espíritu Santo. Es con el Ruach HaKodesh que nos hace cada día levantarnos, tomar la palabra, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y emprender nuestro camino. Que nunca nos falten las fuerzas, que nos fortalezcamos en el poder del Señor, que cada vez que sintamos que no podamos más, recordemos su palabra. En su debilidad, en nuestra debilidad, se perfecciona su poder. Que tenemos que recordar que no somos nosotras, que simple y llanamente al humillarnos nosotras como mujeres, como la mujer que rodea a su esposo en oración, humillarnos delante del Señor, el Señor comienza a orar. Así lo hizo conmigo, así lo ha hecho con muchas personas, y que yo sé que Él tiene el poder, la majestad para hacerlo con cada una de nosotras. Levántense, esfuércense, sean valientes, sean mujeres prudentes, mujeres sabias, mujeres que reconozcan al Señor sobre sus vidas, sobre sus matrimonios, que entiendan que no es en su fuerza, que es con el poder de Dios. Como decía David, podrán venir contra nosotros, ¿verdad? Con espada, lanza y jabalina, mas nosotros vamos en el nombre de Jehová, Dios de los ejércitos. Hay que reconocerlo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, y entender que es a través de Él, es a través de sus mandamientos, es a través de su palabra, que es cortante, que tiene doble filo, que no solamente corta a nuestra pareja, sino que también nos corta a nosotros, a obedecerlo, porque a veces creemos que simplemente el Señor nos va a ayudar porque nosotras somos buenas. No, tenemos que vivir bajo sus principios, bajo sus mandamientos, y escudriñar todo bajo la luz de la palabra, porque la palabra es la verdad y la verdad es la que nos hace libres. Bendiciones.